Bueno, un bendecido día para todos. Bienvenidos pues a la tutoría número 4 de nuestra asignatura de Matemáticas Aplicadas del programa de Gestión Empresarial de la Universidad Industrial de Santander. Les doy un caluroso saludo para... un momentico acá. Socorro, Barbosa, listo. Ok. Un caluroso saludo para Angie, para, bueno, Camila. Aquí me cambiaron Angie, Angie Molina, Angie Vega, Camila, Carolina, Cristian, para Fernanda Camargo, Fernanda Quiroga, Gloriana, para Hilda también, para Jennifer, para José, para Lida, Mayerly, Nicole, Samsung, aparece el nombre del celular, Tatiana, Yerly, veo que Yerly, ok, me está compartiendo pantalla, entonces un caluroso saludo también. Em, Y bueno, vamos a iniciar nuestra tutoría número 4. Recordarle la entrega de, ya está ingresando Sandy también por acá, la entrega del producto uno, ¿cierto? Pues varios me han preguntado y yo estoy ahí dispuesto. Pues me disculpa de pronto si no respondo una vez, pero tranquilos, pues que yo veo el mensaje, estoy pendiente, porque también pues tengo lógicamente, por lo menos entre semanas, hoy estoy en tutorías también y entre semanas estoy en clases presenciales con ingeniería. Pero igual yo en un momento que tenga espacio yo trato de lo más rápido posible responder, ¿cierto? Y creo que he cumplido la tarea. Entonces, pero la idea es, el mensaje es también, listo, ya deben tenerlo bastante adelantado, pues ya simplemente para retoque y hacer la entrega porque es hasta mañana a medianoche. Hay 3 días adicionales, pero recuerden que esos 3 días adicionales, pues es una nota, digamos, la calificación sobre 4, no sobre 5. Entonces, pues la idea es que tengamos pues la posibilidad de digamos, de lo normal, ¿no? Que es que tengamos la calificación sobre 5. ¿Listo? Entonces, me fijé, pues no ha entregado ninguno, pero me imagino que están ahí ajustando los últimos detalles. Listo, perfecto. Entonces, pilas ahí que no vayan a dejar para el final la cosa y vayamos pues vayan digamos, a pecar por entregar posterior a la fecha. ¿Listo? Entonces, eh, tenemos acá entonces nuestra tutoría número 4. Vamos a dar inicio a la siguiente unidad, que es la unidad 2. ¿Listo? La unidad 2 se titula Teoría de conjuntos. Yo simplemente estoy trayendo aquí a colación los, eh, la información que nos suministra el guión de aprendizaje y específicamente la unidad 2 Teoría de conjuntos. Entonces, nos hace una presentación y que voy a tratar de poner en contexto eh, de por qué la importancia de hablar este tema tan sencillo, porque es muy sencillo, de teoría de conjuntos. Tiene una notación básica que vamos a recordar, que seguramente usted a medida que vayamos revisándola, pues claro, esto ya lo sé. Claro, así era, ¿sí? Porque es un tema que hemos visto todos, absolutamente todos, en nuestras materias básicas, ¿cierto? De matemática, o en nuestra información básica de matemáticas. Pero aquí la idea es, como su nombre indica, aplicarlas al contexto empresarial, ¿sí? A los diferentes conjuntos que podemos identificar en el contexto empresarial, que son muchos. ¿Listo? Entonces, tenemos acá, eh, como presentación de la unidad, nos ilustra el guión lo siguiente. Dice que en muchas situaciones de la cotidianidad encontramos que existen elementos que se agrupan de manera natural o que requieren ser agrupados de manera intencionada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque seguramente reúnen características similares o tienen una característica en común como tal. Ahora, ejemplo de ello, hablando un poquito en el contexto empresarial y de la gestión de empresas, entonces dice que empleados, por ejemplo, podemos agrupar empleados, entre ellos con una característica similar que diferencien a unos agrupaciones de otras agrupaciones, ¿sí? Entonces nos dice que, por ejemplo, empleados con diferentes secciones de una empresa. Entonces, nosotros conocemos área administrativa, área financiera, ¿cierto? Área de operarios, ¿cierto? Por lo menos agrupaciones de operarios, directivos. Aquí también habla de las secretarias. Después, es decir, entre esos grupos, esos elementos o esos miembros tienen características
comunes. Es decir, tiene una característica que los identifica a ellos. ¿Listo? También podemos hablar, digamos, de diferentes tipos de empresas. Por ejemplo, podemos hablar de diferentes sectores empresariales más que todo, sectores productivos, y entre esos nos acordamos, por ejemplo, del sector comercial, pero el sector comercial tiene subgrupos, es decir, subconjuntos, bueno, haremos de subgrupos inicialmente, como digamos, el de ropa, ¿cierto? Ferreterías, bueno, todo lo que comercializa como tal, es decir, no son productores como tal, pero también ahí tenemos otro sector que se llama sector, digamos, em, un sector, digamos, manufactura, entonces ya ahí sí se elaboran, ¿no es cierto? A partir de unos insumos se elaboran elementos como tal. Entonces, pero también tenemos, por ejemplo, sector dentro de los alimentos, el lácteos, en restaurantes, ¿sí? Podríamos incluso tener un subconjunto, un subgrupo de comidas rápidas, ¿cierto? De alimentos, pero comida rápida. Bueno, y empezamos a tener una serie de grupos. Entonces, pero si nosotros eh, revisamos en lo que, las características que tienen en común cada grupo, cada elemento de cada grupo, pues lógicamente, pues involucramos lo que ya es el concepto de conjunto. Y entonces, también tenemos acá que en situaciones como estas, cada una de estas, sea empresas, sea agrupaciones de personas, o de empresas, o de elementos como tal, o de datos, toma presencia la teoría de conjuntos. Esta teoría de conjuntos dice que nos ayuda a caracterizar situaciones y contextos particulares. ¿Qué es caracterizar? Tener características, propiedades comunes de cada uno de esos elementos o miembros de ese conjunto o de esa agrupación, ¿sí? Gracias a ese establecimiento de representaciones que ilustran la relación lógica entre dos o más grupos de elementos. Y aquí vamos a empezar a revisar lo que son representaciones. Entonces, por aquí vemos los diagramas de Venn. Ahorita ustedes ustedes mismos nos lo van a explicar, ¿cierto? Y pues lógicamente yo complemento. Y aquí de forma sencilla vemos un óvalo, ¿cierto? Una figura geométrica muy sencilla, pero vemos dentro de él elementos, vemos miembros, ¿sí? Hay características. Es decir, hay personas con diferentes características, pero entre ellas se agrupan. ¿Por qué? Porque seguramente los reúne una característica en común o una propiedad en común. Y vemos un nombre. Recordemos que los nombres en los conjuntos eh, se designan con letras mayúsculas o se asignan con letras mayúsculas. ¿Listo? Pero también hay otra forma de escritura. Entonces vamos a recordar que hay otra forma de escritura que es indicando lógicamente el nombre en letras mayúsculas del conjunto, pero con llaves encerrando a cada uno de los miembros de ese conjunto, en este caso. Pueden ser elementos también. ¿Listo? Con comas, separado con comas. ¿Listo? Entonces todo eso lo vamos a revisar acá y vamos a recordarlo. Entonces dice acá, dice que hay situaciones, contextos particulares, pero que ese establecimiento, ya sea representativo gráficamente o ya sea escrito con la notación necesaria, eh, pues nos va a dar una ilustración de la relación lógica entre varios elementos, entre dos o más grupos de elementos. Y eso lo llamamos conjuntos. ¿Qué competencias diferenciales vamos a ganar con esta unidad? Dice que vamos a esperar, se espera que tengamos las condiciones en las que podamos evidenciar que vamos a resolver situaciones problemáticas dentro de la teoría de conjuntos con un contexto determinado del campo empresarial. ¿Listo? Entonces la idea es eso, o sea, sacar el provecho a este tema básico que es teoría de conjuntos, recordar las nociones básicas, recordar las notaciones, recordar todos los elementos que involucran, por lo menos la mayor parte, y aplicarlos. Eso realmente por eso se llama matemáticas aplicadas. Por eso no se llama matemáticas general, como seguramente la vimos en el colegio, seguramente la hemos visto en otro tipo de formación posterior digamos, al colegio. Eh, Porque no es general, es matemáticas, pero aplicadas, cada uno de los temas aplicarlos al contexto, digamos, empresarial. Indicadores de logro, entonces vamos a identificar en un contexto determinado las situaciones que pueden interpretar que pueden interpretar desde la teoría de conjuntos. Vamos a analizar situaciones problemáticas acopiando la teoría de conjuntos, ¿sí? Vamos a incorporar conceptos, leyes, propiedades matemáticas a la solución de problemas. No podemos olvidarnos de la cómo de incorporar esos conceptos básicos. Por eso antes, incluso de empezar el antes de iniciar o empezar lo que fue nuestra primera unidad, nosotros este, involucramos
algunos ejercicios, ¿cierto? Que nos permitían, eh, algunos ejercicios que nos permitían mejorar o recordar cada uno, digamos, de esos conceptos, ¿no? Por lo menos algunos, no todos, por supuesto, ¿sí? Este, ahora, eh, listo, otro indicador que estaríamos revisando que es que nos va a, lógicamente, verificar que podamos llegar a lo que pretende esta unidad, expresa la importancia de la aplicabilidad de la teoría de conjuntos y su efecto en las disciplinas financieras, contables y económicas. Entonces, expresa la importancia de la aplicabilidad de la teoría de conjuntos y su efecto en las disciplinas financieras, contables y económicas. Listo. Entonces, aquí ya quiero ponerlo un poquito más en contexto. ¿Por qué es importante el tema de teoría de conjuntos? Ya dijimos que podemos involucrarlos eh, con elementos que puedan agruparse porque tienen características específicas, características en común, ¿sí? Entonces, por eso le permite agruparse. Pero hablando un poquito de las estadísticas, que es parte de la, digamos, de las matemáticas, la teoría de conjuntos lo vamos a aplicar nosotros. Ustedes lo van a aplicar. Lo van a aplicar en estadística aplicada, que la ven en el segundo semestre. Posiblemente la ven conmigo. Yo también, pues, soy tutor, digamos, de algunos cursos de estadística. Y la van a ver posteriormente, quinto, sexto semestre, cuando vean estadística aplicada a los negocios, ¿sí? La estadística inicial que es aplicada es la estadística inferencial, la estadística de quinto, sexto semestre es la estadística, ¿qué digo? La estadística de segundo semestre, que es la estadística aplicada, es estadística descriptiva. Y la estadística de quinto, sexto semestre es estadística inferencial. ¿Listo? Son las dos estadísticas que se ven. Pero bueno, y también la van a aplicar en su trabajo de grado ya cuando seguramente todos nos veamos más adelante, posiblemente en trabajo de grado uno, trabajo de grado 2, previamente en la idea emprendedora, esta vez en idea emprendedora, ¿cierto? Que es investigación empresarial y después ven plan de investigación empresarial, entonces son como las cuatro asignaturas que su orden, investigación empresarial, plan de investigación empresarial, trabajo de grado 1 y trabajo de grado 2, involucran ya específicamente lo que es llevar a cabo el trabajo de grado de ustedes. Posiblemente puedan tomar una de las, eh, digamos, de las modalidades que es la modalidad factibilidad. Entonces, señora Jennifer, cuéntame. Profe, qué pena. Lo que pasa es que lo escucho muy bajito. No sé si será problema eh, mío o lo Bien, escucho yo también, profe, lo escucho re bajito y casi no le muy, escuchaba muy nada desde bajito. que empezó. Qué pena, Bueno, discúlpenos. entonces voy a acercarme un poquito más, porque ahí no tengo mano libre, sino que aquí el micrófono del portátil. Entonces voy a tratar de hablar un poquito más alto. ¿Listo? Me confirman que estemos, listo, que estemos mejorando. Ok, entonces, gracias. Entonces voy a parar entonces como la cámara aquí por si acaso, de pronto es también eso por conexión. Por aquí en el chat nos dicen, yo sí escucho bien, me dice Lida, listo, ok, gracias Lida. Ok, entonces em, bueno, ¿y el por qué? Entonces, ustedes en su trabajo de grado y posiblemente en la modalidad que escojan, que es la, les comento, pues es la que veo que tiene más acogida, que es la modalidad factibilidad, no significa que no haya nota, hay como unas 10 modalidades para trabajo de grado, 10 o 12. Ustedes van a tener que, de un conjunto de todos los elementos, ¿qué es un conjunto? Bueno, de un conjunto de todos los elementos que interesan en el estudio, es decir, de toda la población, entonces hablemos de toda la población de Barbosa, entonces tienen que ir desde el nacimiento hasta, ¿cierto? Hasta antes, pues lógicamente de fallecer, pero digamos, todos los elementos, todas las edades, todos los miembros que estén, pues lógicamente, viviendo, residiendo en Barbosa. Esa es la población. Pero ustedes normalmente no van a poder llegarle a toda la población. Si, por ejemplo, van a aplicar una encuesta. Entonces, si yo aplico una encuesta, decir que voy a aplicar la encuesta a todos, primero que todo porque en edades tempranas, ¿cierto? Recién nacidos, pues no van a poder responderme la encuesta, entonces pues, todavía no tienen, sí, no tienen las habilidades para hacerlo. Entonces, pero yo sí, a mí me interesa, no tiene que ser toda la población de Barbosa, puede ser, oiga, a mí me interesan la población y ya empiezo a darle características. La población de Barbosa con edades entre 18 y 30 años. Ah, bueno, entonces se me reduce el número de elementos de la población. Pero lo mismo, yo no puedo asegurar que puedo llegar a todos y cada uno de los miembros de ese conjunto o de esa población
que es todos los residentes en Barbosa entre los 18 y los 30 años. No voy a ser capaz. Primero, económicamente es complicado, pues es costoso. Segundo, no puedo asegurar eso, porque de pronto alguno, cierto, viajó preciso de fin de semana, pero reside en Barbosa y otras situaciones. Entonces, yo normalmente tomo una muestra, que es un subconjunto, es decir, un subgrupo de esa población total, y a esa le aplico la encuesta. Y basándonos en ciertos criterios estadísticos, soporto los resultados. Y por lo menos me acerco bastante a lo que puede pensar la población total. ¿Sí? Es decir, a lo que puede pensar todos los habitantes de Barbosa que estén entre 18 y 30 años, pero no estoy haciéndole la encuesta a todos, estoy haciéndole a un subconjunto o a un subgrupo. ¿Listo? Eso es lo que eso es lo que nos va a permitir, parte de lo que nos va a permitir este tema, teoría de conjuntos, para aplicar, ¿cierto? Para aplicar en primero, nuestra vida académica, nuestras asignaturas, pero también posteriormente o paralelamente nuestra vida laboral. ¿Listo? Ok. Ahora, ahora sí entremos en materia. ¿Qué es teoría de conjuntos? Y la idea no es que nos arranquemos los cabellos como está aquí el personaje que tenemos en la foto, porque hay una definición aquí que me llamó la atención, ¿no? Y es, una definición que encontré de ese autor es, un conjunto es un muchos, que puede ser pensado como uno, ¿cierto? ¿Y eso qué significa en términos sencillos? Que lógicamente un conjunto lo conforman muchos elementos, depende también del tamaño, pero conforman muchos elementos. Oiga, pero tienen características comunes. Entonces, por eso es muchos elementos, pero pueden ser pensados como uno. ¿Por qué? Porque yo tengo que decir, listo, son muchos elementos, son muchos miembros. Si yo hablo la población, sigo con el mismo ejemplo. Si hablo de la población bueno, población residente en Barbosa, estoy dando características, entre 18 y 30 años. Son muchos. Diferentes características, diferentes formas de vestir, de pensar, personalidades, genios, bueno, etcétera, etcétera. Hay una cierta variabilidad entre todos esos elementos. Oiga, pero ¿por qué puede ser pensado como uno? Porque yo le dije que era característica común, ¿cuál era? Era residente en Barbosa y tenían edades entre 18 y 30 años. Entonces estoy dando características específicas. Entonces, esas dos características estoy diciendo, pero puedo dar mucho más características, oiga, me permiten clasificarlos y me permite agruparlos. ¿Listo? Entonces, esa es una definición que me llamó a mí la atención, pero ahorita sí vamos a una definición mucho más sencilla de lo que normalmente nosotros vemos en la literatura, y es esta. Un conjunto dice que es una colección de objetos, ¿cierto? Pero ojo, a esos objetos los podemos llamar elementos o miembros, ¿sí? Entonces ya empezamos a definir y entrar como en el lenguaje técnico, sencillo pero técnico, de los conjuntos. Lo podemos llamar elemento o miembro. Entonces cuando yo hablo de personas, normalmente hablo de miembros. Cuando hablo de objetos o cuando hablo de unos datos, puedo hablar de elementos. Cuando hablo ¿cierto? Digamos, de animales, ¿cierto? Puede ser también miembros, de plantas, miembros. Entonces, depende digamos, de los objetos o de los integrantes de ese conjunto, pues yo utilizo el término elementos o miembros, pero puedo llamarlo de las dos formas. ¿Listo? Entonces, dentro de los conjuntos vamos a tener elementos o miembros de ese conjunto. Y dice que un conjunto lo podemos definir como la colección de objetos, ya sabemos que se llaman miembros o elementos, que se llaman elementos, ¿cierto? Que se llaman elementos, yo le adicionaré aquí miembros también, ¿listo? Entonces podemos definir al conjunto como la colección de objetos que se llaman elementos, ¿listo? Ahora, ¿qué nociones básicas podemos tener de conjuntos o de teoría de conjuntos? Dice acá, vamos a hablar de notar. De notar significa nombrar, ¿sí? Como asignarle, ¿sí? Ya definir como tal un nombre eh, o una serie de símbolos o signos o símbolos a algo específico, ¿sí? Entonces vamos a denotar los conjuntos con la letra mayúscula, ya lo habíamos hablado. Entonces normalmente nombramos a los conjuntos con letra mayúscula, A mayúscula, B mayúscula, C, o puedo darle las características. Población, pero la dejo en mayúscula, población, ¿sí? Y sus elementos con letras minúsculas, ¿listo? Si específicamente necesitamos
asignarle un nombre a un elemento, pues le ponemos letra minúscula. Los conjuntos se pueden escribir entre llaves. Entonces, miren que ya la habíamos revisado como dos formas, digamos, como de representación. Una forma era, lo habíamos visto en las diapositivas anteriores. Una forma, voy a volverme un momentico. Una forma era gráfica, ¿sí? Aquí está. Y otra forma era esa escritura, ¿cierto? Entre llaves. Entonces, aquí seguramente nos va a especificar mucho en la forma de escritura entre llaves. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo podemos escribir entre llaves? Tenemos el nombre A mayúscula, tenemos llaves y simplemente cada uno de los elementos los separamos con comas. Ya, eso es todo. Pero también podemos asignarle propiedades, es decir, podemos hacer descripción de propiedades. ¿Sí? Y aquí una propiedad dice n, número natural. ¿Qué significa? Que los elementos que pertenecen a el conjunto A son uno 2 y 3. Mire que estoy dando ya el término, elementos, pero cada uno de esos elementos y cada uno de esos elementos pertenece a los números naturales. ¿Listo? Entonces, digamos, podemos también involucrar propiedades que escriben al conjunto. Listo. ¿Qué más tenemos como nociones básicas? Tenemos que nosotros podemos tener un signo de pertenencia, ¿sí? Es este, es como una E curviadita, pertenece, eso significa pertenece. Es una relación de pertenencia de un elemento a un conjunto. Entonces, pero la negación, así como nosotros lo vemos cuando vemos y por eso digamos que es como un lenguaje que ya se nos vuelve como habitual, es este, ¿no? Cuando nosotros vemos que hay prohibido fumar, entonces aparece por aquí el cigarrillito, ojalá que no fume ninguno de los que está acá, pero aparece el cigarrillito y dice prohibido, prohibido tomar, ¿sí? Bueno, ya que sea responsable de vez en cuando una cervecita y un vinito, pues es agradable, no en cantidad, pero por lo menos acompañar en ciertos momentos de asado, en mi caso, y de algunas pastas o algo así, es agradable, ¿listo? Pero bueno, pero vemos nosotros el prohibido siempre con el slash, ¿cierto? Con ese diagonal ahí. Entonces, aquí pasa lo mismo. La negación de pertenencia es la pertenencia, ¿cierto? Pero viene con el slash cruzado, ¿listo? Con esa diagonal. Entonces, ¿qué significaría eso? Aquí un ejemplo. A, lo mismo, el conjunto A, que tiene los elementos uno 2 3, ¿cierto? Que pues, esos elementos pertenecen a los números naturales. Y aquí vemos un ejemplo. Entonces, uno, mira, ahí está el elemento uno, está involucrado, ese elemento está involucrado en el punto A, sí. Entonces, uno pertenece al conjunto A. ¿Listo? Ahora, uno también pertenece al número natural, claro, porque me está dando como característica o propiedad que en ese conjunto está involucrado números naturales. Pues también. Pero, ojo, un número 4 que no está ahí, que no está dentro de los elementos de A, lógicamente no pertenece a el conjunto A. Ahí está, signo de pertenencia y negación de pertenencia o signo de pertenencia y de no pertenencia. ¿Listo? Ahora, revisemos este tipo de lectura. Que ahí ya empiezan a haber otros signos, otros que nos van a complementar también la descripción de un conjunto. Entonces, nuevamente tenemos la letra A mayúscula que denota pues el nombre del conjunto, que es A mayúscula, las llaves, ¿cierto? Para encerrar ahí a los elementos. Y nos dice acá n. Recuerden que en matemáticas, cuando hablamos de n minúscula, hablamos normalmente mm, de cada uno de los elementos. Y mire que hablamos de minúscula, ¿por qué? Porque es un elemento dentro de todos los elementos, ¿sí? De ese conjunto. Entonces, n minúscula va a tomar un número. Entonces, ahí va a decir n, cuando hablamos de n, normalmente en matemáticas hablamos de un número. Esa letra puede tomar cualquier número, pero siempre y cuando cumpla las condiciones. Entonces, n pertenece a los números naturales, es decir, los elementos que vamos a involucrar en ese conjunto pertenecen a los números naturales. Y aquí hay otro, dos puntos realmente son un signo, hay unos símbolos. Ese símbolo de dos puntos va a leerse como tal que. Entonces, los, los elementos del conjunto A pertenecen a números naturales tal que, ojo, esos elementos deben ser menores que 4. Entonces me está poniendo otra condición. Entonces ya
me especifica mucho más cuáles elementos son los que pertenecen al conjunto A. Entonces, simplemente aquí para que revisemos la lectura de los dos puntos, tal que. Y aquí pues hay una propuesta pues de, digamos, de lectura, ¿no? Pero lo importante es entenderlo bien. Dice A, el conjunto A, pues A es el conjunto de los números naturales tales que, recuerden que ese tales que de los dos puntos son menores que 4. Eso es. Y como para que involucremos otras nociones básicas de los conjuntos. Seguimos acá. Va un ejemplo. Dados dos conjuntos A mayúscula, B mayúscula, se dice que A es contenido en B, contenido, es decir, si cada elemento o si todo elemento de A también pertenece a B. Se escribirá de esta forma, la notación va a ser de esta forma. Este recuerden que es el símbolo de contenido. U otra forma de decirlo, subconjunto. Esa otra forma de decir subconjunto, pero bueno, todos los elementos de A deben estar contenidos en B para que yo pueda decir y afirmar que A es subconjunto de B. ¿Listo? Ahora, los conjuntos A y B son iguales. Si, en este caso, A está contenido en B, pero también B está contenido en A. Es decir, que A es subconjunto de B, pero B también es subconjunto de A. Y se denota así como normalmente hacemos la operación de igual, el resultado. A igual a B. El conjunto A es igual a B. Es decir, todos los elementos de A están contenidos en B, pero también todos los elementos de B están contenidos en A. Y la negación digamos, de que A es subconjunto de B, o los elementos de A están contenidos en el conjunto B, se escribirá así. Bien, negación. Simplemente lo mismo. Tengo contenido o subconjunto y lo niego. ¿Sí? Eso es. Entonces, aquí me diría A no es subconjunto de B. ¿Listo? O A no está contenido en B. Pero a ese signo le podemos también complementar algo, que es lo que nos dice acá seguramente. Entonces, primero la negación. La negación de igualdad será muy similar, ¿cierto? Igualdad, tengo la igualdad, A igual a B, y lo niego con la diagonal, ¿listo? Entonces, aquí diría A no es igual a B. Y en este caso, podemos también ajustar o modificar algo con respecto a lo siguiente. Si yo tengo A subconjunto o A está, o los elementos de A están contenidos en B, que es lo mismo que decir A subconjunto de B, yo puedo negar de esta forma, miren. ¿Qué significa eso? Que A está contenido en B o es subconjunto de B, pero ojo, no son iguales. Si yo le pongo este slash en la parte de abajo, mire que parecería que fuera como el igual, 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 igual y acá. Entonces, lo que me está dando es una información adicional. A es subconjunto de B, pero ojo, no son iguales. A no es igual a B o B no es igual a A. ¿Sí? No son iguales. Entonces, esto notará que A es subconjunto de B, pero que no son iguales. Ahí está, mire. No son iguales. Que lo puedo resumir en solamente ese signo. ¿Sí? Ese, en este. Entonces, mire que son elementos o nociones básicas que pues las conocíamos, vamos recordando. Un ejemplo, consideremos los conjuntos A, ahora sí pongámosle números, A y B. Listo. Miren que A tiene 1, 2, 3 y 4, es decir, cada uno de esos elementos. Y B tiene a 2, 3 y 4. Ahí tenemos B. Ahora, si nosotros vemos los números, nosotros podemos decir lo siguiente, y revisando pues los signos que hemos revisado y aplicándolos acá. Tenemos entonces que A, mire que acá nos dice, A no es subconjunto de B, es decir, A no está contenido en B completamente. Para que sea contenido en B tiene que estar completamente todos los elementos de A en B. Tiene algunos. Entonces, aquí se podría ver, y ustedes van a revisar eso y lo vamos a socializar acá, operaciones entre ellos. Es decir, aquí hay una intersección porque hay conjuntos comunes. Pero listo. Pero en el momento, lo que estamos revisando es si es subconjunto o no.
o si todos los elementos de A pertenecen a B. En este caso, todos los elementos de A no pertenecen a B. Entonces, por eso está la negación completa. Pero si yo veo la otra dirección de B con respecto a A, entonces yo sí puedo decir, o podemos decir que B es subconjunto de A. ¿Por qué? Porque sí, porque todos los elementos de B sí efectivamente están en A, ¿sí? Todos los elementos de B están en A, sí. El único que no estaría, bueno, todos los elementos de B están en A. Incluso además es de mayor tamaño. Ok. Entonces, válido también. Pero lo otro que podemos complementar es que B es diferente de A. Claro, tendría que ser exactamente, tener los mismos elementos y el mismo número de elementos. Entonces, aquí son diferentes. ¿Por qué? Porque A tiene un elemento más, es uno. Entonces, realmente B es diferente de A. Entonces, nosotros realmente podríamos involucrar ¿cierto? Un signo que me relacione a los dos conjuntos, sería este, que es B es subconjunto de A, pero ojo, B y A no son iguales. Es lo que me está diciendo acá. ¿Listo? Ese, digamos, como un ejemplo de, digamos, de lo que habíamos revisado con respecto a los signos de pertenencia, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Nosotros vamos a manejar datos y vamos a manejar números. Y normalmente vamos a tener conjuntos o subconjuntos. Entonces yo puedo llamar población si hablo de conjuntos, ya en términos estadísticos, o muestra si hablo de subconjuntos, ¿listo? En términos estadísticos. Pero en última vamos a manejar números y vamos a manejar diferentes tipos de números. Entonces, a los conjuntos están asociados la clasificación o el tipo o el conjunto de números al que pertenezca. Entonces, vamos a recordar algunos conceptos sencillos de familias o conjunto de números. En este caso, n, ese símbolo denota al conjunto de números naturales. ¿Sí? Mira que tiene una doble, como una diagonal doble. Y dice que son los que utilizamos en la vida cotidiana para contar u ordenar y pertenecen al conjunto de números enteros positivos. Un número entero es un número que no tiene decimal. Entonces, estos números, por ejemplo, que están acá. Si yo tengo 5, si yo tengo 5,7, tengo una parte decimal en mi número, entonces no es un número entero. La parte entera solamente es 5. Y entonces, a los números naturales pertenecen, digamos, todos esos números con los que cotidianamente contamos u ordenamos, ¿cierto? Que sean enteros positivos, incluyendo el cero también, desde el cero hacia adelante. Y dice que son nada más naturales, ¿por qué? Porque naturalmente lo utilizamos para contar. Digamos, son los números que más utilizamos nosotros y que naturalmente utilizamos para contar. ¿Listo? Sencillo. Viene otro conjunto, números enteros. Y mire que si nosotros definimos números naturales, utilizamos el término números enteros. Entonces ahora vamos a afinar aquí en números enteros. Y cada vez vamos a ir creciendo, lo vamos a ver más adelante en un diagrama de Venn. Vamos a ir creciendo en la definición del conjunto que va abarcando al anterior, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros podemos decir que los números naturales están contenidos o son subconjuntos de los números enteros. Ya le digo por qué. Dice acá, conjunto de números enteros son los números positivos y negativos, ¿sí? Positivo y negativo. Recordemos que habíamos dicho que los números naturales eran los números enteros positivos, ¿sí? Entonces, aquí son los enteros, son positivos y negativos. Entonces, ya está involucrado los números naturales. Dice acá, incluido el cero. Perfecto. Ojo, que no tienen parte decimal. Ya le había adelantado esa definición en su estructura. Entonces, los podemos ubicar en la recta numérica o recta natural de los números, o recta numérica, que es esta, ¿no? Recordando que normalmente uno arranca del cero, hacia la derecha tenemos los enteros positivos, hacia la izquierda los enteros negativos, y aquí va aumentando y aquí va disminuyendo, ¿sí? Ok. Y nosotros pues podemos, independiente de la estructura del número, poder clasificar o poder clasificar en la escala numérica los números, lógicamente, haciendo la operación necesaria. ¿Listo? Entonces, números naturales, números enteros, los números enteros incluyen, es decir, los números naturales están contenidos en los números enteros. Los números naturales son subconjuntos de los números enteros. Ahora vienen los números racionales. Y nos acordamos, una vez yo lo relaciono porque me facilita a mí también,
cuando lo hago, lo relaciono con un fraccionario. ¿Y qué nos dicen los números racionales? Y recordemos el símbolo, ¿cierto? El Q. Mira que veamos que para el número de Z, para números naturales, el símbolo N. Para números enteros, el símbolo la Z, con ese doble diagonal. Y ahora para los números racionales, el símbolo es la R. ¿Listo? También con una doble ahí, con una doble. Ah, no, para los números racionales, me estaba adelantando, los números racionales, el símbolo es la Q. ¿Listo? O también con una doble línea ahí. ¿Qué son los números racionales? Son los números que pueden ser expresados como una relación entre dos enteros. Recuerda que nosotros vemos, si nosotros hacemos enteros, entonces nosotros tenemos, por ejemplo, 7/3. Bueno, voy a poner 7/10. Entonces, una relación, 7 de cada 10, ¿cierto? Una relación. Si yo lo divido, eso me daría decimal. Si lo multiplico por 100, me daría porcentaje. Entonces puedo decir, ¿cierto? Tanto de cada 100, pero si lo llevo a porcentaje. De resto, aquí yo puedo decir 7 de cada 10. Entonces, una relación. Entonces, son números que pueden ser expresados como una relación entre dos enteros, un numerador y un denominador. Por ejemplo, las fracciones. Todos los enteros están incluidos en los números naturales. Y en este caso, los racionales también, ¿sí? Pero realmente los racionales. ¿Por qué todos los números enteros están involucrados o incluidos en los racionales? Porque yo todo número entero puedo expresarlo como una fracción. Entonces, si yo tengo el 8 como un número entero y quiero expresarlo como una fracción, pues simplemente lo divido entre uno, 8 de cada uno. Y si hago la división, 8/1, pues me sigue manteniendo que es 8, ¿sí? Entonces, todo número entero puede ser expresado como un número racional, es decir, como un fraccionario. Aquí dice, ya que cualquier entero z, minúscula, es decir, cualquier número, cualquiera que uno quiera tomar, puede ser escrito como z/1 o z dividido entre 1, ¿sí? Listo, eso es. Aquí hay unos casos, ¿cierto? Donde uno es un entero, eh, digamos, transformado a fraccionario, que simplemente dividido entre 1, y aquí hay otros casos. ¿Listo? Que varios puedo simplificar yo, de pronto otros no. Otro para llegar a una menor expresión, tendría que dividirlo y llevarlo a decimal. ¿Listo? Ahora, revisamos los números reales. Entonces, si nosotros, voy a devolver un momentico, si nosotros revisamos, los números naturales son subconjuntos de números enteros, porque están contenidos en números enteros. Y a su vez, los números enteros son subconjuntos de los números racionales. ¿Por qué? Porque cualquier número racional, ¿cierto? Cualquier número entero puede ser expresado como una racional. Es decir, puede ser subconjunto de números racionales. Ahora, los números reales. ¿Involucran a quiénes? Involucran a todos los anteriores. Es decir, es un conjunto más grande todavía. La notación, el símbolo es R, ahí con doble línea ahí. Y el conjunto de los números reales son cualquier número, o están involucrados, cualquier número que corresponda a un punto en la escala real o escala numérica, que fue la que vimos por aquí atrás. Esta escala real, escala numérica, lógicamente esa escala se extiende a la izquierda y a la derecha. Esta se extiende a la derecha, pero también se extiende a la izquierda. Se extiende a la derecha y también a la izquierda. ¿Listo? Esos conjuntos reales, que simplemente son todos los que puedan ser ubicados en esa escala real o numérica, o en la recta real o numérica, incluyen a los números naturales, que fueron los primeros que vimos, incluyen al número entero, que fueron los segundos que vimos, e incluyen a los números racionales, que son los fraccionarios, que fueron los terceros que vimos. Pero también incluye a otros, a los números irracionales, como cuáles. Entonces, por aquí nos revisa que los números racionales, irracionales son los que involucran radicales, ¿cierto? Y pues, lógicamente, términos que involucran operaciones, pero también radicales. Y también dice acá unos números trascendentes. Trascendentes son los que nosotros recordemos que involucran, términos que involucran esa E, que realmente se pronuncia Euler, pero uno la lee, o sea, la lee como se escribe, que se escribe Euler, pero la pronunciación debe ser Euler. El pi, el número pi que utilizamos en las áreas de círculos o en los longitudes de la circunferencia, bueno, los logaritmos naturales eso se llaman números trascendentes, términos que tienen esas operaciones, ¿sí? Ok.
Entonces, mire que este ya, conjunto de números reales, es ya más grande, ¿sí? Involucra a los anteriores, es decir, los anteriores son subconjuntos o los anteriores, todos los elementos están contenidos en los números reales. Y tenemos por acá también a los números complejos, ¿cierto? Y dice aquí, tranqui, no es tan complejo, no es complejo. Simplemente es que es la combinación de números reales e imaginarios. ¿Qué son los números imaginarios? Normalmente utilizamos en ingeniería, sobre todo ingeniería eléctrica, electrónica, de telecomunicaciones, ingeniería de sistemas. Bueno, ¿por qué? Porque mire que nos dice acá un número complejo. Entonces, los números complejos son combinaciones de números reales e imaginarios. Ya sabemos cuáles son los reales. Pero un número complejo es un par de números que están unidos por una operación. Porque antes un par de números, ¿cuáles? Un número real y un número imaginario. Suma, resta, ¿cierto? Normalmente este tipo de operaciones. Pero ojo, uno de los números real, uno es un número real, ya sabíamos, y el otro es un número imaginario. Y ese número imaginario, ¿cuál es? Por ejemplo, puede ser algo como esto, que es raro, ¿cierto? Que pensaría uno que es ilógico, cuyo cuadrado es negativo. Entonces, por ejemplo, si uno ve -5, número negativo, y yo voy a hacer el cuadrado de ese número. Entonces el cuadrado, pues recordemos que la operación, la potenciación, o sea, elevado a 2 me está indicando es el número de veces que yo debo multiplicar el factor. ¿Cuál es el factor? La base, que ese es -5. Entonces eso es lo mismo que decir -5 por -5. Muy fácil, ¿cierto? Pero si nosotros revisamos el resultado, voy a ponerlo aquí arriba, aplico la operación, digamos, matemática del término, que es 5. 5 por 5 me daría 25. Perfecto. Y yo opero ahora los signos. Tendría el menos del primer término, el menos del otro factor, que sería menos por menos. Si hablamos de operación de signos, el menos por menos, recuerden que me da más. Entonces ahí sería como lógico, ¿no? Que lo que dice acá, este, la definición, ¿por qué? Porque me da el cuadrado de un número negativo en la realidad, ¿cierto? Me da un número positivo. Pero aquí me dicen que ese otro número imaginario puede ser, por ejemplo, que el cuadrado de ese número sea negativo. ¿Cómo así? Si eso no me cabe en la realidad, no me cabe, pero por eso es imaginario. Por eso es imaginario. Y sirve bastante en ingeniería. Aquí en este caso, pero nosotros no, casi no lo vamos, realmente no lo vamos a utilizar. Ese es más aplicado como ingeniería, pero existe. Importante saber que existe. Listo, entonces aquí tenemos la definición de los números complejos. Y nosotros podemos adquirir un diagrama, que eso lo vamos a revisar, se llaman diagramas de Venn, donde nosotros simplemente lo que nosotros podemos es revisar e interpretar, bueno, más bien interpretar, dibujar, ¿cierto? Para poder interpretar, oiga, la pertenencia o no de elementos entre conjuntos. Esos son los diagramas de Venn. Eso ustedes lo van a definir y lo van a socializar. Tenemos acá entonces. Miren que está los números naturales. No me gusta ese color. Venga, miren acá. ¿Puedo cambiar de color? Como que sí, ¿no? A ver. Bueno, tengo acá números naturales. Sus elementos están contenidos en los números enteros. Los elementos de los naturales de los enteros están contenidos en los racionales, ¿cierto? Y esto a su vez en los reales. Y aparecen acá los irracionales, digamos, como unidos en un solo conjunto con los trascendentes. Y esos son los irracionales, que digo, irracionales. Entonces, y por aparte parecerá otro conjunto por allá los imaginarios, ¿listo? O los complejos que involucran números imaginarios. Eso es, entonces, esto vamos a llegar, aquí vamos a tener un apoyo gráfico y pues vamos a recordar de los diagramas de Venn. Eso es. Pero fuimos definiendo conjuntos digamos, del de menor al mayor en número de elementos, ¿no? Todos importantes, pero número de elementos. Bueno, dudas hasta el momento. Esto es muy sencillo, ¿no? Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que recordemos nociones básicas, notaciones, ¿sí? Eh, y ahora vamos a recordar operaciones con conjuntos. Vamos a definir mejor los diagramas de Venn, pero eso lo van a hacer ustedes, ¿sí? Porque ya también mi voz también ya está cansada. Entonces necesito también que ustedes estén activos. Entonces aquí tengo
29 participantes en la reunión, me, vamos a restarle uno, que es el tutor, entonces hay 28 estudiantes participantes de 43, ¿sí? Son más de la mitad, pero la idea es que estuvieran todos. ¿Por qué? Porque aquí quedan las grabaciones, yo las cargo todas siempre, pero el que no estuvo seguramente va a tener dudas, digamos, de las actividades que hagamos, de las aplicaciones de los productos, etcétera. Y pues lo que uno espera es que vea la grabación primero, pero yo me doy cuenta que a veces preguntamos y no hemos visto la grabación. Entonces, por favor, que sea el primero. Yo no me incomodo porque me pregunten, por supuesto que no. Pero pues el orden normal es, si yo no asistí a la tutoría, cargo la grabación, o si tengo una duda, oiga, que el tutor lo manifestó en la tutoría, entonces veo la grabación. Entonces yo reviso la grabación, sea que no haya asistido a la tutoría, o sea que, eh, digamos, haya asistido, pero pronto me distrae en ese momento y no me acuerdo. Entonces yo reviso la tutoría. Si definitivamente persiste la, digamos, la duda y haya que ampliar, bienvenido. Por supuesto que estoy disponible, ¿sí? Pero entonces que sea, ¿por qué? Porque de esa forma optimizamos los tiempos, tanto el tiempo de ustedes como el tiempo del tutor. Porque recuerden que aquí, por ejemplo, este curso es un curso particular para mí. Primer curso, y bueno, eso me parece extraordinario, ¿sí? Porque también refleja como la buena acogida, ¿cierto? Digamos, de la población de esa zona por, por, de esa zona de Barbosa, ¿no? Por la asignatura, y por la carrera, ¿no? Por el programa, gestión empresarial, de tener 43 estudiantes en primera que me pasa, soy sincero, digamos, en educación a distancia, ¿sí? Pero eso es súper interesante. Pero por eso mismo me refiero que esas consultas sean en ese orden. Primero consulto la tutoría, la grabación, consulto las diapositivas, persiste la duda, consulto, ojalá, soy sincero, yo de pronto le da pena, pero dejemos la pena a un lado. Consúltenlo por el grupo de WhatsApp, no por el WhatsApp personal. Ojalá por el grupo de WhatsApp, muy, muy concreto para también responderle muy concreto, ¿para qué? Porque seguramente esa duda la puede tener también otros compañeros, otros CIPAS, ¿sí? Entonces ahí podemos multiplicar a favor de todos o a favor de mayor número la explicación, ¿sí? Entonces ese que sea por favor digamos como el, lo- el curso o el paso o los pasos para la consulta. Perfecto, listo. Ahora, entonces vamos a hacer lo siguiente. Hay 28 participantes. Yo simplemente, y espero que estén atentos, por favor, a la asignación. Vamos a asignar operaciones con conjuntos y vamos a asignar diagramas de Venn, ¿cierto? A cada uno de ustedes. Entonces, no voy a escribirlo porque es bastante y nos demoramos más, pero voy a decirlo, voy a nombrarlo. ¿Listo? Entonces, ojo, ¿qué vamos a hacer? Primero que todo, ¿qué vamos a hacer? Taller en tutoría. Entonces, vamos a hacer el taller y antes de finalizar la tutoría debemos exponer, seguramente no todos, porque, porque por supuesto pues es un número alto y no vamos a alcanzar todos, pero cada quien tiene que preparar digamos, su socialización del tema, ¿sí? Y yo asigno quién o quiénes. Es decir, yo tengo que preparar porque puede que me toque a mí. Y si el otro compañero no pudo, entonces, pues yo tengo que hacerlo, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Entonces, prepárenlo, independiente de que vean que participen al final o no. Ya les digo que, señora, profe, dice Camila, señora Camila, ¿qué me dice Camila en el chat? O si quieres, tienes audio, pues puedes decirlo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué vamos a preparar? ¿Qué van a preparar ustedes en el taller? Entonces, muy sencillo, pero quiero que ustedes primero entiendan cada quien en su tema y se lo explique, lo manifieste y permita que los demás entiendan también, es decir, prepara con sus palabras. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener cada uno un tema específico. Ah, bueno, gracias, Camila. Ah, bueno, listo, que no tienen Camila Camila, perfecto. Entonces, ya ahorita revisamos con respecto al aula. Gracias, Camila, por Y el profe, feedback. es que no, hola, profe, qué pena con Cristian. Profe, una pregunta. Esto, digamos, su merced nos va a asignar a cada uno un trabajo, pero ese es individual.
Ese es individual, sí, señor. Ya les Listo, di se preferencia. acabó. Perfecto, sí. Listo. Ya de pronto manejamos a nivel de equipo el aula, que me dice Camila que hay 5 compañeras, eh, exacto, que digamos que revisemos cómo hacemos para asignarla ya. Ya les digo cómo vamos a hacer, ¿listo? Ok. Entonces, listo. Entonces ya sé que con Camila aquí, conectada Camila, ahí tenemos 5 compañeros. Entonces estamos hablando realmente de 28 menos 2, en este caso 26 más 5, estamos hablando de 31 participantes, listo, mejor número, listo. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? De cada uno de esos temas que yo les voy a asignar, todavía no se los he asignado, vamos a definirlo, primero, definirlo. ¿Qué podemos hacer? Podemos buscar en la web, podemos apoyarnos de Meta, que es inteligencia artificial que apoya el grupo de WhatsApp, los WhatsApp, que digo, WhatsApp personal. Si ustedes revisan WhatsApp personal, aparece una casilla donde uno puede buscar, eso es Meta, eso es inteligencia artificial. Pero ojo, listo, podemos también buscar en chat GPT, ¿cierto? Que ustedes utilizan para los trabajos. Espero que lo utilicen, sí, está bien, porque eso es lo nuevo, pero que no se queden con lo que les bota ChatGPT, ¿sí? Sino que le pongan su toque personal, complementen, le pongan, porque esa es la diferencia. Hoy en día no hay que competir con los demás, hay que ser únicos, ¿sí? Tanto a nivel personal, nuestra marca personal, como también a nivel empresarial, nuestra empresa, el trabajo donde estamos. Y hay que ser únicos, no competir con el otro, porque nosotros nos complementamos. Pero si somos únicos, por supuesto que cada quien va a sumar desde su personalidad, de su capacidad, de sus habilidades. Ok, entonces vamos a definirlo, ¿cierto? ¿Cómo lo definimos? Puede ser en literatura, en libros, puede buscar en la página, en la biblioteca virtual de la universidad, en un libro técnico, perfecto. Puede buscar en la web, perfecto. Puede buscar en la inteligencia artificial, perfecto. ¿Listo? Pero en esa definición vamos a tener sumo cuidado que involucre la anotación. ¿Qué es la anotación? Es los símbolos, los signos, cómo se nomina, cómo se llama. Entonces, una anotación es, que, ojo, a los conjuntos hay que llamarlos con letras mayúsculas, es una anotación. Que el sentido de pertenencia o la pertenencia ese es el símbolo de pertenencia, perfecto. Que no pertenencia, entonces, o que son diferentes, esa es la anotación, ¿sí? Que vamos a tener sumo cuidado que dentro de la información que vamos a socializar, pues involucremos la anotación. Y lo tercero, vamos a buscar un ejercicio. Puede ser en la web, puede ser en un libro, puede ser en la inteligencia artificial, pero ojo, aplicado. Entonces, si va a utilizar la inteligencia artificial, de las características. Deme un ejemplo aplicado, voy a poner un caso de unión de conjuntos, de esa operación. Pero por favor, IA, bueno, no le pongan así, pero por favor, bueno, pero que sea aplicado a las empresas, a las organizaciones, si yo quiero un sector específico, al sector de alimentos, de restaurantes, o si quiero algo específico al sector de constructoras o de ferreterías, bueno, como ustedes quieran, pero que sea aplicado a un sector, que sea aplicado a las organizaciones, que sea aplicado a una agrupación o un conjunto digamos, de empleados, de colaboradores de una empresa, algo específico, ¿listo? Eso es, sin necesidad del enunciado, no, no, simplemente lo básico. Bueno, mira, un conjunto tal, esto conformado por quiénes, y esta operación es esta, ¿sí? Y se hace esto, y el resultado es esto. ¿Sí? Eso es lo que quiero que hagamos. Ahora sí, ¿alguna duda con respecto a lo que hay que hacer? Todavía no he asignado los temas, pero a lo que hay que hacer, pues estamos ok. ¿Listo? Bueno, entonces, eso me indica que estamos ok. Aquí voy a quitar, porque este era un grupito que yo tenía aquí con Socorro, antes de ustedes tenía Socorro, entonces voy a quitarle estos nombres, voy a dejarlos simplemente como con puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque van a ser varios para cada tema. Uno, dos, tres. Le voy a quitar este nombre, porque simplemente voy a nombrarlos, y pues cada quien es responsable, pues somos ya personas maduras y adultos, eh, seguramente, si no todos en su mayoría, y pues personas maduras, responsables, entonces, irresponsables no, y responsables, con la pausa ahí. Y pues cada quien pues ya sabe cuál le tocó. Y pues, no hay que asume pues su actividad. Ok, entonces, miren que tenemos uno, dos, tres, cuatro, 5 operaciones básicas con conjuntos.
Y otro tema que se llama diagramas de Venn, que ya algo hemos realizado, pero la idea es que nos ilustre mucho mejor. ¿Listo? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces hagamos una operación aquí sencilla. 26 participantes, incluye al tutor, voy a restarme, incluye a Camila, que me dijo que tenían 5 integrantes, 5 compañeras allá en el salón, incluida Camila, entonces voy a restar 2, 27 menos 2, 25. Y le sumo los 5 que están en el salón. Entonces estamos hablando de 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, para cada uno va a haber 5 personas. Perfecto, porque aquí no, bueno, ya nos dañó el ejercicio Gloriana que ingresó mentira, molestando. Bueno, ahí revisamos. Entonces va a haber 5, entonces ya sabemos que va a haber, en uno va a haber 6, porque ya Gloriana nos ajustó ahí a 31. Listo, entonces, ojo atentos, no tienen que responderme, pero tienen que estar atentos. Angie, Angie Molina, Angie Vega, bueno, aquí dice Aula Barbosa, entonces realmente sí estamos 30, ¿sí? Porque Aula Barbosa imagino que también está conectado Camila en el aula, entonces, bueno, listo. Entonces, bueno, ese dejémoslo aparte. Aula Barbosa y Camila dejémoslo aparte, ya les digo a ellos. Entonces, ojo acá, Angie Molina, Angie Vega, aquí me está escribiendo Natalia Rodríguez de María, somos las que estamos en aula. Perfecto, gracias. Pero bueno, entonces ustedes me dicen si les doy, porque están conectados paralelamente a la Laura Barbosa y a Camila, los del aula Barbosa, y si les asigno, de todas formas ustedes tomen la que vaya al final a asignar al aula, ¿sí? Eso, o para no demorar aquí la asignación. Angie Molina, Angie Vega, Carolina Ruiz, Cristian, llevo 4, y Dayana, entonces van a tomar el tema de unión de conjuntos. ¿Listo? Ahora sigo acá. Fernanda, Fernanda Camargo, Fernanda Quiroga, Gloriana, Hilda y Jennifer Flores van a tomar el tema de intersección de conjuntos. Tengo acá, sigo, Jorge Valencia, José Rueda, Lida Ardila, Magali Rincón, María Nubia. ¿Llevo cuántos? Eh, José, Lida, Magali. Y María Nubia, tomen la diferencia de conjunto. Diferencia de conjunto, ¿sí? Así no importa que nombre uno más, para nada. Si nombre alguno más. María Paula, Mayerly, Nicole, Rodman, ¿Aló? Sandy, Hola, profe. señora, señora, Profe, yo estoy en el grupo del salón. tranquila, Margari Rincón y también con Nubia, María Nubia Muñoz. de la que mencioné ahorita, ¿sí? Sí. Listo, tranquila. Entonces, si está en el Profe, yo no salón, sé con quién me tocó. es individual, el tema es individual, ¿sí? Es individual, Ah, no, simplemente el tema no, no, no. O sea, el que nos tocó a los 5 que nos dio es unión de conjuntos. ¿Sí? ¿Es ese? los 5 primeros Cristian. fueron unidos de conjuntos, correcto. Los 5 posteriores, intersección de conjuntos, ya dijimos diferencia de conjuntos, y ahora ya mencioné a Mayerly, ¿cierto? Mayerly Nicole. Listo. Entonces, vamos a irnos con Rodman, Sandy, bueno, está Samsung, pues lógicamente el celular, pero sabe quién es, Santiago y Tatiana. Entonces, diferencia simétrica de conjuntos. El cuarto, ¿sí? Diferencia simétrica de conjuntos. Lo que es Wendy, Yerly, mm, y escojamos dos, por favor, ustedes lo asignan allá, dos de los del salón, complementa un conjunto. Y los otros del salón que quedan, que faltan, diagramas de Venn, ¿sí? Entonces, para que me coordinen, por favor, allá en el salón. María Paula, señora. Profe, pero Señora, cuéntame, María Paula. Ahora sí. profe, es que en el segundo grupo solo Sí. quedamos tres, ahí faltarían dos, Faltarían dos, no importa. Tranquila. que Va a sería hablar. Wendy y la última, ¿Faltaría que qué? ellas ¿Por qué? pueden hacer parte de ahí. ¿Faltarían dos de qué? Es que para el segundo taller solo mencionó a Jorge, a José y a Lida.
Ahí faltarían dos participantes. para la intersección de conjuntos. Sí, señor. Listo. No importa, tranquila. Pues, porque pronto coincidan allá que están en el salón, sí, y aquí están conectados, tranquila. Si hay tres, en alguno hay seis, en algunos cinco, no importa. Profesor, No todos van a perdón. hablar, no todos van a hablar, pero todos van a prepararlo, ¿sí? Para yo digo quién, Profesor, señora. yo, Jorge Valencia, usted me dijo con los otros compañeros de diferencia de conjuntos. Sí, correcto. Y al grupo de Gloria, intersección de conjuntos. ¿Y están en dónde? Están en el salón? No. No, no, señor. Entonces, ¿cuál es la duda? ¿Cuál es la duda? ¿Y cuál es la duda entonces? ¿Sí? No, yo entendí que yo estaba en otro tema del siguiente, y nosotros es diferencia de conjuntos. ¿Hablo? Ah, ya. Diferencia conjunto y diferencia simétrica conjunto. Profe, Bueno, de pronto todos alguno estamos mencioné, perdidos. ¿cómo? ¿Será que su merced nos puede ahí escribir los nombres de los grupos? Porque estamos perdidos, perdidos. Qué En pena. esta cosa vemos Sí, Eso era lo que cinco. trataba de preguntar. voy a hablar, perdón. Perdón, Por eso perdón. les pedí el favor que estuvieran atentos, atentos. Entonces, el profe nos explica, nos dice que a los cinco, digamos, a las 5 personas que nombró del grupo, nos da un tema, pero el trabajo es individual. Sí, correcto. Sí, Entonces, no, cada uno da su explicación sobre todos los ítems que él dio, que es unión de conjuntos, intersección de conjuntos, diferencia de conjuntos. Entonces, él asignó grupos, pero el trabajo se hace individual. Cada uno, digamos, da su aporte sobre el tema que él definió. Es individual. listo, José, muchas gracias. Exacto. Yo mencioné, o sea, realmente no son grupos, no son equipos, simplemente que le dije, oiga, a cinco o a seis, bueno, a los que hayan tocado, a veces tres, bueno, de pronto si están allá en el salón no importa, tres o cuatro, cinco, seis, van a tener un tema, pero cada quien hace su revisión del tema de forma individual. De tal forma que cuando vayamos a tocar ese tema, teniendo en cuenta la definición, la anotación y, y los ejemplos, y el ejemplo aplicado, un ejemplo, pues yo le asigno uno de esos cinco. O sea, no sé, es decir, alguno de esos cinco va a pasar. No tienen que hacer el trabajo en grupo, no. Cada quien bajo estos criterios, cada quien lo revisa por aparte. No tienen que estar en el mismo lugar, nada, nada de que coinciden que les tocó ese tema a esos cinco, ¿sí? Intersección es otros cinco, seis, tres, bueno, los que hayan tocado, también cada quien por aparte revisa el tema asignado, que es intersección, y en el momento que vayamos a dar ese tema, yo digo, bueno, listo, pasa tal persona, o nos colabora tal persona. Es posible que esa persona de pronto haya y necesite más complemento, y yo digo, listo, complementele tal, de ese mismo tema, ¿sí? Eso es, pero es individual. No hay que entregarlo, no hay que presentarlo como producto, no, no, lo vamos a desarrollar aquí en la tutoría, ¿sí? Eso es. Listo, entonces ya le comenté ya, qué pena, María Paula, ya te doy la palabra, que a los de la sala, entonces me colaboran que, eh, que complemento le toque a dos y diagrama de Venn, bueno, complemento conjunto por a tres y diagrama de Venn a unos dos. Por favor, alguien en la sala que sea líder me colabora con eso, ¿sí? Y de tal forma que cuando hablemos de complemento conjunto, yo puedo decir a alguien de la sala que nos colabore o también a la persona, a otro que le haya tocado, o diagramas de Venn, también puedo, ya sé que solamente los de la sala, ¿sí? No necesitamos, yo me ustedes los nombres, no, simplemente ustedes los complementan. Señora María Paula, cuéntame. El grupo de diferencia simétrica de conjuntos inicia conmigo. Y profe, otra consulta. Es sobre cuántos ejemplos debemos hacer para la consulta. Un solo ejemplo, un solo ejemplo. Si veo que falta otro ejemplo, yo le puedo decir a otro compañero que tenga ese mismo tema que me colabore con el ejemplo de él, específicamente. Por eso, ¿sí? Por eso es importante que todos hagan la consulta de su tema específico, de tal forma que tengamos aquí complementos de información y yo coordino ese tema, ¿sí? Eso es. Ahora, ¿cuánto vamos a tener para eso? Porque la idea es desarrollarlo una vez. Si estamos apoyados en la IA, estamos apoyados en Internet, estamos apoyados en la diferencia, esto es rápido y un solo temita, no es nada más. ¿Listo? Eh, ok, listo, perfecto. Aquí está viendo lo de chat. Perfecto. Entonces,
Los de la sala, pues ya saben, ya saben la tarita ahí, alguien líder que pues identifica o sométanlo ahí a votación, bueno, que sea, para que se digamos, ¿cómo se separen, pues, quiénes son los que van a revisar complemento conjunto y quién los diagrama de B. Listo, entonces, ¿qué horas son? Venga, miramos las horas. Tenemos las 10:11. Esto, yo creo que no demoramos más de 15 minutos, ¿sí? Si lo hacemos en 15 minutos concentraditos, ¿qué tenemos que hacer? Apoyémonos en una diapositiva, máximo dos, si queremos hacer diapositivas. No, que no tengo, no que no sé manejar o no me gusta manejar PowerPoint o me demoro mucho o lo que sea. Entonces, tomen, tomen gráficas, figuras, imágenes de Internet o la IA y tenganla con imagen y las compartimos como imagen, ¿sí? Y sobre eso explican. Es decir, no nos compliquemos. Aquí la idea no es una exposición ni tiene que ser técnico y la diapositiva, no, no. La idea es apoyarnos en gráficas, ¿cierto? Porque es una forma mucho más sencilla de, digamos, de entender y con nuestras palabras explicar la definición, la definición, no olvidar la notación, es decir, los signos, los símbolos, y un ejemplo, aplicado, por favor, lo más aplicado posible, ¿sí? Eso es, sin un enunciado, no, no, simplemente el conjunto A conformado por tal, el conjunto B tal, o el conjunto C si son dos o tres conjuntos, y mire, es esto es intersección, esto es unión, esto es diferencia, esto es diferencia simétrica, esto es complemento, y los diagramas de Venn, pues después nos dirán, mostrarán varias, seguramente varios diagramas, varios tipos de diagramas. ¿Listo? Entonces tenemos desde el momento, yo creo que, bueno, vamos a darle 15 minutos, serían las 30, a las y 28, démosle 17 minutos, es decir, yo voy a dejar aquí, lógicamente, abierto aquí, Las y pues, 45. 15 minutos serían las y 30, 15 minutos serían las y 28, a las y 30, debemos 17 minutos para alcanzar y para que usted tenga también un espacio entre tutoría y tutoría, ¿no? Entre asignatura y asignatura. Y tampoco que nos vayamos hasta el final y que después ya estén corriendo al otro y tenga un espacio ahí. Entonces, a las y media, es decir, en 17 minutos. 10:30. Yo dejo igual de forma aquí proyectado. Bueno, cada quien ya sabe el suyo, ¿sí? Entonces dejo proyectado acá simplemente pues como los puntos del taller, ¿listo? Y a las y media pues nos encontramos aquí nuevamente, pues yo estoy ahí conectado, pero estoy aquí, digamos, en silencio, ¿sí? Eso es. ¿Listo? 10:30. Entonces cada quien juicioso con su actividad. Gracias.
Bueno, y hay un tiempito más, hay como extra, ¿cierto? 3 minuticos más. Bueno, vamos a empezar. Entonces, la idea es, ahí con las palabras. La idea simplemente es con las palabras, eh, lo que entendimos y transmitírselo, lógicamente, a los compañeros, ¿no? Pues cada quien, lógicamente, va a exponer, simplemente socializar cada uno de sus temas, ¿sí? Y pues yo digo quién. Entonces, empecemos con, en el orden, pues que está aquí, lógicamente, de operaciones con conjuntos. Y tenemos, entonces, a ver, ¿a quién le pedimos el favor? Carolina, Carolina, te tocó ese tema, ¿cierto? Carolina, Carolina. Angie, ¿nos quieres colaborar? Listo, Angie, de una. Gracias. Buena por la iniciativa. Buen día, profe. Entonces, si quieres, yo dejo de compartir acá. Vamos entonces a revisar inicialmente, a recordar la operación con conjunto, específicamente unión de conjuntos. Voy a dejar de compartir y voy aquí a habilitar este, para que puedas compartir tus, a ver, herramientas de anfitrión. Todos, permitir a todos, a los participantes compartir pantalla. Listo, Angie. Si tienes para compartir una vez, ya puedes compartirlo. Te agradezco. Buen día. Profe, pues yo en sí lo que hice fue en el cuaderno, entonces pues no hice como tal acá en el computador. Listo, dale, tranquila. Yo te puedo Entonces, dale. lo que yo entendí por unión de conjuntos es que incluye un conjunto en otro y elimina los repetidos, Sí, los correcto. duplicados. Ujú, Y se denota con una U mayúscula. perfecto. Listo. Gracias. Gracias, Angie. ¿Quién más que le haya Con gusto. tocado unión de conjunto nos quiere apoyar ahí? Ah, bueno, ¿revisaste algún ejemplo? Ah, pero bueno, tocaré más gráfico, ¿no? No, tranquila, está bien. Entonces, alguien que nos quiera colaborar, que le haya tocado también unión de conjuntos y que nos Yo, quiera... profe, yo. Perfecto, gracias, Cristian. Señor, ¿tienes para El compartir micrófono. pantalla? Listo, ya, sí, pa. No, Ok. profe, no, pero o sea, lo que dice mi compañera, el conjunto digamos, digamos, es un conjunto donde no incluye elementos repetidos, ¿sí? Un ejemplo, uno, 2, 3, que sería el conjunto A. Así lo estoy diciendo bien, chambón, porque eso más o menos entendí. Y el B sería 3, 4 y 5. Entonces, al unirlo podemos poner A, la U mayúscula, la B, EB, y bueno, ahí ponen, pues en las llavecitas y los unen. Entonces, uno, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? ¿Qué le puedo decir más? También se pueden combinar elementos de diferentes conjuntos, como, ¿qué le digo? Sin unir duplicados. Sí, algo así le entendí, profe. O sea, así como, ¿qué es lo que entendí por unión de conjuntos? Eso, Perfecto. mira, aquí, usted tiene ahí tiene, mira, ahí tiene, me mostró en la pantalla. Es Listo, así, ya profe. complementamos. Perfecto. Listo, ¿Listo, entonces, profe? ok, gracias. Bueno, entonces, gracias, Cristian. Entonces, listo. Entonces, unión de conjuntos. Primera operación de conjuntos. Eh, Aquí, pues, yo estoy tomando, digamos, de otros compañeros, pues, que hicieron esa actividad. ¿Y qué nos dice? La unión de conjuntos, de dos o más conjuntos, en este caso, pues, hay A, B y C, es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a, B o C. Y se simboliza con una U, ¿cierto? Como una U mayúscula. Esa es la unión. Ahora, lo que comentaban los compañeros, la idea es, digamos, no repetir, ¿sí? No repetir. Si yo hablo de un solo conjunto, no repetir. Pero si hay repetición, yo podría expresar también que hay una intersección. Es decir, como hay elementos comunes, podría representar que hay intersección, ¿sí? Entonces, también ahí, digamos, si yo lo voy a simbolizar con un solo conjunto nuevo, digamos, si hay dos conjuntos A y B, por ejemplo, y voy a simbolizarlo con un nuevo conjunto que se llame Z, entonces, pues yo lógicamente no pongo los elementos repetidos, sino que pongo, ¿cierto? Los que son comunes lo pongo una sola vez, no dos veces. ¿Listo? Eso es. Pero bueno, miren este caso. Como es unión, entonces en este caso tenemos la A, ¿cierto? Pues vamos a ver aquí de forma sencilla. A ver, a ver. Y miren que ya aquí estamos involucrando diagramas de Venn. Es decir, los diagramas sencillos, pues que nos apoyamos para
la expresión como tal de esas operaciones, pero también para el entendimiento como tal, pues, digamos, de los elementos comunes y eso. Tenemos A, tenemos B y tenemos C, ¿cierto? Algo nos comentaba Cristian, pues, ejercicios de ese estilo sencillos, 0, 1, 2, 3. Pero mire que B es 3, 4 y 5, tiene esos elementos. Yo ya el 3 ya estoy identificando que se repite. Y tiene 1, 2, C, ya se me repite también uno de A. Entonces, si yo hablo de hallar y graficar A unión B, ¿qué tengo que hacer? Tomar todos los elementos de A, ¿sí? Y unirlos, sumarlos con los elementos de B. ¿Qué pasa? No repito el 3, porque el 3, mira, aquí hay un 3 y hay otro 3. Entonces, lo fácil sería poner aquí otro 3, involucrar dos veces el 3, y no, solamente se pone una sola vez, que es lo que comentaba Cristian. ¿Listo? Eso es. Si yo, pero tengo que tener presente, si yo quiero ser más específico, tengo que tener presente en la interpretación gráfica o en el registro gráfico que el 3 está repetido. Y de esa forma, entonces, yo puedo también hacer un diagrama de Venn de este estilo. ¿Qué estoy identificando? Ojo, el nombre del primer conjunto, A mayúscula, el nombre del segundo conjunto, B mayúscula, los elementos del primer conjunto, los elementos del segundo conjunto, y hay una intersección. Entonces ahí estamos adelantando un poquito a los otros, a las otras operaciones. Pero también podría ser lo siguiente, que es lo que comentaba Cristian, podría tomar un solo conjunto, denominarlo A, y bueno, A no, porque A es un conjunto ya definido, B tampoco, ni C tampoco, voy a ponerle Z, Z mayúscula, ¿listo? Em, y pongo cada uno de los elementos. Le pongo el 0, pongo el 1, pongo el 2, pongo el 3, pongo el 4 y pongo el 5. Si yo lo hago de esa forma, no tengo que poner el 3 repetido, ¿sí? Porque el 3 repetido, pues, es una sola vez lo pongo. Si lo hago de esta forma, pues sí tendría que poner la intersección, ¿listo? Entonces, ahora aquí nos pone un ejemplo de A unión C. Pues lógicamente el C es subconjunto del A, ahí se ve claramente. Entonces, por eso está dentro, ¿cierto? De esa. Pero yo puedo quitarle, sin denotar esto, puedo quitarle ese y puedo conformarlo, ¿sí? Por los elementos que tienen ambos, y los repetidos lo pongo una sola vez. Ahí no hay repetidos. Y aquí veo unión C, ¿sí? Entonces, por aparte, pero si yo quiero hacer esos dos, lo puedo poner uno solo, lo llamo con otro nombre y le pongo los, los que tengan ambos, ¿sí? Sin repetirlos. Eso es unión de conjuntos, ¿listo? Eso es, digamos, muy sencillo, como recordando ahí esos conceptos. Perfecto. ¿Quién? Bueno, acá, entonces, bueno, démoslo de forma participativa. ¿Quién nos colabora ahora con el siguiente tema, que es intersección de conjuntos de los otros, pues, de los compañeros que tienen ese tema? ¿Quién nos colaboraría? Nos dice Fernanda Camargo. Listo, Fernanda. Bienvenido, gracias por la motivación ahí, listo. Y Jennifer entonces nos complementa ahora, gracias. Fernanda, entonces, eso, gracias. Hola, profe, buenos días. Perfecto, gracias. Bueno, profe, la intersección de conjuntos, según lo que yo entendí, es como un conjunto nuevo que relaciona los conjuntos en común que tienen los conjuntos restantes y se denota por este símbolo. Bueno, acá en este ejemplo podemos ver cómo pues se denotan los elementos que están en común en ambos conjuntos. Y lo mismo en este ejemplo. Y un ejemplo en el área empresarial sería, bueno, yo puse este ejemplo, tipos de compradores, compradores físicos y compradores online. Acá, bueno, los compradores físicos tenemos 4 elementos que serían, les gusta probarse ropa, disfrutan la experiencia de ver la ropa, buscan ofertas y tienen sucursales favoritas. Y en compradores online sería, ya conocen su talla, tienen un método de pago electrónico, disfrutan la experiencia en línea y buscan ofertas. Y pues la unión, la intersección, perdón, entre estos dos conjuntos sería el que ambos buscan ofertas, que es como la tendencia en común que comparten ambos.
Perfecto, muchas gracias. ¿Quién más nos había dicho que quería? Apóyenos con el ejemplo. Por ejemplo, si tiene el ejemplo aplicado, vámonos directamente al ejemplo. Listo. Aquí no había levantado la mano Gloriana, pero antes de Gloriana había levantado la mano ¿quién? Gracias, Fernanda. Bueno, Gloriana, entonces, colabóranos, Gloriana. Entonces, específicamente el ejemplo aplicado. ¿Listo? De intersección. Gracias. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Básicamente la intersección de conjuntos son los elementos que se comparten entre dos o más conjuntos. En este caso podríamos tener un conjunto A que corresponde a los números 1, 2, 3 y 4 y un conjunto B en donde corresponde a los números 4, 5, 6 y 7. La intersección la hace el número 4, que es el que corresponde o pertenece a los dos conjuntos. ¿Sí? Perfecto, Gloriana, muchas gracias. ¿Quién más nos había alzado la mano por acá? Gracias. Bueno, listo. Entonces, miren que ya tenemos dos operaciones, unión e intersección, ¿cierto? Vámonos a los ejemplos aplicados. ¿Qué podría ser una unión digamos, en el campo empresarial? Entonces, se me viene a la cabeza, se me ocurre, pero pues, lógicamente varias aplicaciones pueden haber. A ver, ¿listo? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos, eh, si hablamos de unión, retomemos un poquito unión, nosotros podemos tener, oiga, vamos a unificar la base de datos. Entonces hacemos una alianza. Ah, bueno, Hilda, ya te di la palabra, gracias. Hacemos una alianza entre dos empresas, oiga, y unifiquemos nuestra base de datos. Pero seguramente esas dos empresas pronto pueden ser complementarias o pueden ser empresas del mismo sector y unimos nuestra base de datos. Por supuesto que es posible que tengamos, ¿cierto?, clientes en común. Entonces, al unir las dos, ¿qué tengo que hacer? ¿Será que dejo en la base de datos dos veces el mismo cliente? Yo creo que no, ¿cierto? Entonces tengo que depurar esa base de datos. Entonces, simplemente yo puedo revisar cuáles clientes, y en Excel lo podemos hacer fácilmente, identificar eso, cuáles clientes están repetidos, oiga, y quito un cliente, o sea, quito una celda, digamos, una fila de ese mismo cliente porque está repetido. Eso es la unión, ¿sí? Eso es lo que pasa. Por eso es que cuando hacemos A unión B, no dejamos dos veces el mismo número o el mismo elemento, porque me interesa una sola vez. Entonces pasa muy fácilmente, se puede revisar una base de datos. Ahora sí, te doy la palabra, Hilda, para el ejemplo, si quieres nos ilustra con el ejemplo específico de intersección, ¿sí? Sí, sí, señor. Bueno, espérame un segundo. ¿Vas a compartir pantalla? Sí, sino que no me quiere dejar. Ah, ya, listo, ahora sí. Ya, Sí, ahora sí. sí, ahora sí es que tenía yo, entonces no te... Sí, ahí ya miran la pantalla. Ahí están mirando la Todavía, pantalla. todavía no. No. Estamos viendo al profe. Ajá. Oiga, sí, venga, me oculto de aquí para que no distraer A ver, aquí la atención a la explicación de Hilda. listo, ahora sí. Ahora sí ya, listo, Sí, gracias Hilda. ahora sí. Listo. Bueno, lo que yo entendí por intersección de conjuntos es que uno tiene los dos conjuntos, los dos conjunticos A y B, y de ahí vamos a sacar los números que están, pues si observamos los números que están en común entre los dos conjuntos, sería 3, 5 y 6. Ahí sacamos el nuevo conjunto que sería A intersección de B. En este caso, este es el más sencillo y este sería el diagrama de Venn, ¿cierto? Aquí está, en la mitad está la intersección 3, 5 y 6. Y acá está el conjunto de A, que serían los números que nos hicieron, que quedaron por fuera, por decirlo así, 2 y 4, el conjunto de B, 1, 7 y 8. En el caso de que el conjunto no tenga de pronto nada acá, o sea, que no tenga ningún número en común, entonces sería A intersección de B igual a este símbolo, que sería que no tiene nada.
Eso fue lo que entendí. Y pues ya si son varios conjuntos, si son A, B, C, pues simplemente es colocarlo pues así consecutivos con el símbolo, el símbolo de intersección. Una preguntita, qué pena. Profe, ya que ella, pues, digamos, cuando dice que en caso de ser varios conjuntos se pone B, dice, digamos, A hay 2, 3, 4, 5 y 6. En B hay 1, 3, 5, 6, 7 y 8. Y digamos que en C hay, no sé, pongamos un ejemplo así, pero no sé si es eso, 0, bueno, y que no repita. Es lo mismo que los conjuntos, la unión de conjuntos, se sacan los que son similares y se hace la intersección aquí como está en el diagrama de Venn y ahí se pondría entonces A, N, B, N, C y se uniría a todos. Ah, correcto. Yo puedo hacer varias, sí, puedo hacer digamos, la intersección entre varios Sí, conjuntos. Sí, correcto. Y el diagrama de Venn, ya ahorita les muestro un ejemplo, ya que pones el sí, tema, el señor. diagrama de Venn me permite también esa interacción, no solamente entre los tres, sino entre de a dos, ¿sí? Entonces, ahorita revisamos un ejercicio, un ejemplo ahí. Pero sí, sí, igual a la O sea, pregunta. es similar, o sea, es similar a conjuntos, a la unión de conjuntos, sino la diferencia es Sí, que pues se hace la intersección. exactamente, lo que me interesa son los comunes. No me interesa es unirlos todos y quitar los repetidos, o sea, solamente dejar una sola vez repetido, sino que me interesa son los repetidos, ¿sí? ¿Cuáles son los que están comunes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya que nos comentaste esa inquietud, ya voy aquí a compartir uno, ¿no? La auditoría, ¿qué es esto? Listo. Entonces, por ejemplo, en ese caso, cuando yo tengo varios conjuntos, entonces yo puedo hacer esto, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en este caso, hay tres conjuntos. Son funcionarios, son, digamos, de empresa o son asesores de las empresas, por ejemplo, de la empresa A, empresa C, empresa B. Oiga, mire, en la empresa A la asesora Karina, Sara, María, Michael. A la empresa C, ahí están los nombres. Y en la empresa B, ahí están los nombres. ¿Listo? Entonces yo quiero revisar la interacción, es decir, cuáles asesores son comunes entre las empresas y cuáles asesores son comunes en las tres empresas. Ya en el diagrama de Venn nos muestra muy claro. María es asesora de las tres empresas. Por ejemplo, si estamos hablando de un caso de un asesor. Oiga, mire, María asesora a la empresa A, a la empresa B y a la empresa C. ¿Por qué? Porque por aparte estaba en el conjunto de asesores de A, pero también estaba en el conjunto de asesores de B y también estaba en el conjunto de asesores de C. Entonces, María, si ve que hay la interacción, el diagrama de B nos muestra fácilmente que los tres, esta es la zona donde se intersectan los tres círculos, que cada uno círculo representa un conjunto. Entonces, ahí es claro que María asesora a las tres empresas. Ahora, Michael claramente asesora a la empresa A y a la empresa B, ¿sí? Alejandra asesora a la empresa B y a la empresa C. Sara asesora a la empresa A y la empresa C. Entonces, cada una de esas intersecciones, en este caso, que es un ejemplo pues, de tres conjuntos, de obtener la intersección de tres conjuntos, pues el diagrama de Venn es muy claro, nos permite revisar esa interacción, ¿sí? Entonces, el diagrama de Venn, pues, ahí en ese caso, mucho más, para el caso de tres conjuntos, pues lógicamente nos representa una mayor interacción. Y aquí está la anotación. A intersección B, ¿cierto? Michael y María. A intersección B. Ah, bueno, Michael y María, ¿no? Lógicamente aquí, Michael asesora solamente a estas dos empresas, pero María también está asesorando a esas. Entonces, si yo hablo de intersección B, pues tengo que mencionar a los dos. Pero lógicamente es claro que Michael exactamente asesora a A y a B. María asesora a A, B y a C. ¿Listo? A intersección C, entonces a María debe aparecer en todas. Sara y María, B intersección C, Alejandra y María. ¿Listo? Entonces ahí está, mire. Si yo miro solamente estos dos, el conjunto B y el conjunto C, ¿cuáles son la intersección, cuáles son los comunes? Ellos dos. ¿Sí? Si yo miro solamente a A y a C, entonces ellos dos son los comunes, los asesores comunes. Pero si yo miro las tres, ya yo sé que el común de los tres es este. Es decir, yo podría decir A, intersección B, intersección C. Entonces ya estoy diciendo que necesito la intersección de los tres. Solamente es María, ¿sí? Eso es. Con respecto a eso. ¿Qué puede ser? Oiga, somos dos empresas que queremos compartir una aplicación. Queremos compartir nuestra base de datos. Pero, oiga, queremos revisar qué clientes son comunes entre los tres. Oiga, bueno, entonces venga su base de datos acá, venga su base de datos acá, la tercera, la incluimos en Excel, revisamos, ¿cierto? Bajo funciones de Excel y revisamos
Oiga, entre los tres tenemos a este listado de clientes comunes. Oiga, como estamos haciendo una alianza, oiga, prestemos atención a esos tres clientes que son clientes fieles y que son clientes que requieren seguramente mucho más ese tipo de productos que suministramos los tres, ¿sí? Entonces, hagamos algo, una campaña especial para ellos y busquemos ese tipo de clientes. Entonces, cosas así, digamos, puede uno involucrar acá. ¿Listo? Muchas gracias. Pasemos entonces al siguiente. Pasemos al siguiente, desarrollemos el siguiente y lo dejamos ahí en stand-by. No desechen lógicamente sus ejercicios, ténganlos ahí, ya sea en el computador, en el celular, bueno, donde lo hayan hecho, en sus apuntes, que pues lógicamente lo vamos a continuar la próxima tutorial. Listo, pero vamos a hacer por lo menos el siguiente, por lo menos hagamos el planteamiento del siguiente. El tercer tema es diferencia de conjuntos. ¿Quién nos colabora en diferencia de conjuntos? Yo, profe. ¿Listo? Entonces, ahí sí, tiene para compartir, tal vez con. Ah, aquí me pregunta Hilda que si damos puntos para participación. Pero tengo en cuenta, no crean, la recordación del profe por los nombres se tiene, se le tiene un cariño especial a la gente que participa, lógicamente en su momento, pues, no puntos como tal, pero cuando yo normalmente a veces cuando hay necesidad de algo, lógicamente tengo presente esa cosa, listo. Gracias. Cuéntanos. Viste, estamos viendo aquí la presentación, ¿cierto? Ya está compartiendo. ¿Escuchamos, José? Sí, ya, ya. Un momento. Ah, ok, perfecto, gracias. Bueno, la diferencia de conjuntos. La diferencia de conjuntos es una operación que se utiliza para encontrar los elementos que están en un conjunto, pero no en otro. Y se define así. Entonces, A diferente de B o A menos B. Perfecto. Y aquí tiene, ¿sí? Entonces, sí, un ejemplo. Entonces, A es igual a 1, 2, 3 y 4. Y B es 3, 4 y 5. Se dice que A es diferente de B porque la diferencia entre estos dos conjuntos es que A tiene a 1 y 2 y B tiene 3, 4 y 5, no tiene a 1 y 2. ¿Sí? Ya, eso era. Pues hay más ejemplos, pero Listo, perfecto. No, pero ahí tenemos la base. Gracias, José. Entonces, déjamela ahí, tranquilo, no quiten el pantallazo, compartir, déjalo compartiendo. Listo. Entonces, vamos, bueno, listo. Diferencia de conjuntos, ya José nos colaboró con la definición. ¿Qué hay que tener presente en la diferencia de conjuntos? Que considero yo importantísimo. El orden. ¿El orden de qué? El orden de, digamos, de la operación. ¿A qué me refiero? Si nosotros tenemos acá, a ver, no está compartir, se me fue aquí, listo. Quería subrayar acá. Si nosotros tenemos acá, ya que está compartiendo José, por eso no me deja rayar acá. Miren que nosotros tenemos, la diferencia de conjuntos es A menos B, digamos, esa es la notación, ¿sí? A menos, así como el signo menos B. Si yo tengo A menos B, ¿qué estoy buscando? Ojo, estoy buscando arranco de A, que está a la izquierda, ¿cierto? En ese orden de izquierda a derecha, veo los elementos que tiene A y le quito los elementos comunes con B, ¿sí? Por eso que ustedes ven que A diferencia, A menos B le va a dar, si tienen A, 1, 2, 3, 4, ¿qué elementos en común tienen con B? Tienen 3 y 4. Entonces, parto de A, que está a la izquierda, menos B, entonces quito los elementos comunes con B. Entonces, por eso le quitan el 4 y el 5. Por eso al final A menos B es unido solamente. Eso es diferente a decir B menos A, ¿sí? Es claro, es diferente a decir menos A. ¿Por qué? Porque si yo digo B menos A, B tiene 3, 4 y 5, ¿cierto? Y le quito los elementos en común con A. ¿Cuáles en común con A tienen? Tiene 3 y 4. Es decir, que si yo digo B menos A, ¿qué me quedaría? Me quedaría solamente 5. ¿Sí ve que es diferente?
es diferente decir A menos B a decir B menos A. Entonces, ¿por qué? Porque parto primero de los elementos del conjunto inicial, le resto los que son en comunes con el segundo. ¿Sí? Entonces, es diferente decir A menos B y B menos A. Es decir, tenemos que tener en cuenta el orden. Eso es. Listo, entonces, pues la próxima tutoría, pues revisamos ya, arrancamos de aquí, diferencia de conjuntos. Ahí le pediría el favor a los otros compañeros que nos ilustren con los ejemplos, ojo, aplicados, la idea es aplicados. Yo sé que normalmente uno encuentra, digamos, como ejemplos numéricos, que son generales, pero pues la idea es que lo aterricemos al contexto empresarial, ¿listo? Entonces, ahí revisemos el ajuste que sean ejercicios aplicados. De forma, muchas gracias a los compañeros que participaron hoy y tengamos ahí esa información para seguir participando en la siguiente tutoría, ¿sí? Arrancamos de aquí y seguimos. Profe, usted no da punticos, ¿cierto? Yo los tengo presente, claro, yo me acuerdo los nombres, No, tranquilo, no hay problema. yo le dejo la nube, no yo. Claro, Sí, claro, profe, es que todos los profesores dan puntos por participación. listo, listo. Bueno, perfecto. No, no, yo lo tengo presente, no crean. Yo, me acordé, oiga, sí, he participado bastante. Cualquier cosa, exacto, que estemos ahí o ajustamos y ahí miramos. Listo, perfecto. Eso, pero bueno, lo importante es participar, más de obtener el punto es pues, al participar yo también, lógicamente, como a nivel individual, pues, lógicamente aprendo más y socializo más y lógicamente asimilo más. ¿Listo? Bueno, entonces, Listo, nos profe, ya vemos es en tuya. la próxima tutoría. Estamos en contacto. Profe, No se me ahorita por olviden. interno le escribo algo que lo necesito. ¿Listo, profe? Todo bien. Bueno, listo, ok, perfecto. Vale, Bueno, chao, pues. entonces nos vemos la próxima tutoría y Listo, entonces profe, que gracias. continúen con su jornada académica. Una Chao, bella profe. jornada. ¿Listo? Perfecto, gracias, chao.